En este momento en el internet, todos hemos al menos escuchado una vez del término Lost Media. ¿Qué es la Lost Media? Es el término genérico que se utiliza para describir contenido de los medios de comunicación que ya no existe o no está disponible para el público. Estos pueden ser libros, películas o series, imágenes, a veces hasta sitios web, y demás entre ellos, que podrían estar desaparecidos hasta hoy en día, o simplemente no ha sido encontrado, siendo posible que algunos estén justo ahora en ese computador XP que usaste de niño, o ese viejo teléfono que tienes guardado en un cajón. O otra, que ha llegado a pasar un par de meses, que ese contenido Lost Media nunca haya existido, o haya sido recordado mal. Uno de los casos más buscados de la Lost Media que resultó ser algo falso, fue el infame Go for a Punch, el anime gore de la Deep Web. Muchas historias hay en este internet, aunque afortunadamente muchos otros fueron encontrados, como el caso del vídeo de las banderas bailando en el Mundial del 2010, el cual graciosamente lo encontró un niño usando unas herramientas algo básicas de hecho. Hice esta introducción para meterlos en este tema que un día, sin querer supe, y desde ahí he estado tratando de investigar, pero las barreras de lenguaje me lo dificultaron bastante. Bueno, compara japonés con español, obvio no sería lo mismo, jajaja. Antes de empezar, solo quiero decir esto, muchísimas gracias por los suscriptores y seguidores en mis otras redes, y sí, volverán varias cosas, junto a las creepypastas, no se sorprendan de eso. Los links a mis redes están en la descripción junto a los creadores de la música de este video, vayan a apoyarles si les gustó sus trabajos, sin más, comencemos. Todo se origina en el foro japonés 2chan, un foro variado para la gente del país del sol naciente, Japón. Si pudiera describir el mismo foro en un ejemplo, sería prácticamente el 4chan para ellos. Todo empieza cuando un usuario abrió una pregunta para los demás, pidiendo que la gente dijera qué tipo de comerciales raros o hasta perturbadores han visto. Es aquí cuando un usuario anónimo escribió: hubo un comercial terriblemente aterrador, y siempre lo he recordado. Dos humanoides blancos están dibujados sobre un fondo negro, y el sonido de can suena una y otra vez. Entonces se dice en la Tierra, una persona muere cada 2 segundos, y una de ellas desaparece cuando el sonido se escucha 2 veces. Al momento siguiente, el humanoide reaparece en su lugar original, y esta vez la otra desaparece. Comercial que solo se repite sin cesar. Esto generó mucha intriga entre los usuarios, que leyeron el hilo original en aquellos tiempos del 2004, iniciando esta búsqueda por el comercial, al cual apodaron Hitogata, del japonés, humano, o de figura humana, pero mejor referido a humanos blancos. Al poco tiempo, y con el tema siendo más visto en aquel lado del mundo, muchas personas salieron a dar sus testimonios, diciendo haber visto el mismo comercial, mientras otros juraban que era un poco diferente. Otros recuerdan las figuras blancas pero el fondo eran unas vías de tren. Otros dicen que el mensaje que aparecía podía cambiar de escrito, por uno que decía cada 2 segundos, un niño muere, o cada 2 segundos, una persona nace. Inclusive, otros dicen que el texto tenía una voz que lo leía, mientras otros decían que no era así. Por más que se buscaran, no había señales del supuesto comercial, pero aún así tenían muchas teorías sobre su posible origen. El primero de esos casos de teoría fue con el Consejo de Publicidad de Japón, AC Japan. ¿Por qué tener la teoría con este consejo? Como se menciona, es el Consejo de Publicidad japonés, quienes han hecho este tipo de comerciales que fueron distribuidos en televisión o para las escuelas de Japón. En estos casos, incluían comerciales sobre el peligro en los tranvías y abrir conciencia en la gente y sobre todo los niños. Tanto era la curiosidad de la gente que contactaron a la misma AC Japan, la cual negaron haber hecho un comercial con dicha naturaleza, aun si ellos hicieron comerciales para prevenir accidentes en tranvías, no hicieron algo como Hitogata, dejando a los cibernautas con más dudas. Aquí es donde las cosas empezaron a tornarse confusas y difíciles para quienes investigaban el tema. Otra compañía que fue vista como la posible culpable del comercial de Hitogata, es la empresa química, Tokuyama, ya de por sí conocida gracias a que tiene consigo otra historia, una leyenda urbana un poco similar a Hitogata.
la cual trata de un humanoide blanco en un fondo negro, o azul, con diferentes orbes de luz rodeándolo. Este comercial se rumora que solo fue transmitido en la prefectura de Yamaguchi, a eso de los años de 1994. El cual, aparte de la figura del humanoide, había una leyenda que decía: la química ahora está en un mundo desconocido. Hasta donde yo mismo me enteré, el comercial de Tokuyama sigue estando desaparecido, siguiendo vigente su leyenda. Teorías hay muchas, desde que Hitogata sea un comercial por una marca de jabón, o de jeans, por muy gracioso que sea, debemos recordar, este comercial fue originario en Japón, y todos sabemos que sus comerciales pueden ser algo extraños. Si no me creen, miren por un momento este comercial. ¿Qué les pareció? ¿Pegadiza, no? Incluso para ser un comercial de una sopa con huevas de bacalao. ¿Cómo demonios me encontré con eso? Bueno, la respuesta es muy simple. Y es... Ni yo me acuerdo. Fue hace un par de años, supongo. Bueno, en fin, este tema del comercial que acaban de ver y los mismos muñecos que salen tienen una historia muy interesante y extensa, que un día les traeré al canal. Regresando al tema con Hitogata. Como pudieron observar, los comerciales de Japón pueden incluir muchísimas cosas random, o de naturalezas algo confusas, como el comercial de Consomé Panchi. Así que, bajo estas circunstancias, no sería nada raro que en alguna parte del internet, o de la televisión japonesa exista Hitogata esperando ser encontrado. En la actualidad hay muchas recreaciones de diferentes usuarios al comercial, siguiendo lo que la gente ha dicho sobre este. Como dije a inicios del tema, cuando la primera anécdota sobre Hitogata salió por un usuario anónimo, no tardó mucho que diferentes personas también reconocieran el comercial y contar sus anécdotas en el hilo, que actualmente está eliminado y el mismo Tuchan no permite que se hable del tema, no por una conspiración, sino que el tema había llenado por mucho tiempo el foro. Prácticamente por un tiempo el tema se volvió spam en el foro durante su búsqueda intensa por encontrarlo. Y en ese contexto, se entiende por qué no permitan que se hable de ello de nuevo. En fin. Como mencioné, cuando salieron las anécdotas de diferentes usuarios, había modificado algunas cosas del relato original, y de estas variaciones pienso que aumentaron la dificultad para saber cuál es exactamente el verdadero Hitogata. 1. Su duración varía entre los 15 segundos a los 30 segundos. 2. El fondo es diferente, de ser un fondo completamente negro, pasó a tener de fondo unas vías del tren, pero ambas versiones mantienen el mismo sonido. Can. Y 3. El último de los datos que han sido variados. El mensaje que sale en pantalla, según el relato original, este dice: en la Tierra, una persona muere cada 2 segundos. Pero hay variaciones por algunas personas, por ejemplo estos dos. En la Tierra, un niño muere cada 2 segundos. O el segundo. En la Tierra, un hombre muere cada 2 segundos. También hay gente que menciona que una voz lee el mensaje, pero el relato original dice que solo era el texto y nada más. También recuerdo oír que muchos usuarios no estaban de acuerdo sobre si Hitogata tuvo ciertos años en específico cuando fue transmitido, quedando en un acuerdo aproximadamente de entre 1993 a 2003, solo en algunas prefecturas de Japón. Así que, recapitulemos esto antes de sacar mis teorías. En 2004 un usuario anónimo responde una pregunta en un foro japonés sobre comerciales perturbadores que enviaron, hablando de uno que le aterró hace años, uno de unas siluetas blancas en un fondo negro que desaparecían bajo periodos de tiempo con un sonido y un mensaje en particular, lo que alzó la curiosidad de muchas personas desde hace 20 años. Uno, al cual incluso se ha contactado supuestamente con una de las empresas que pudo haber estado detrás del comercial, pero no hubieron respuestas positivas y desde ahí no se supo de la primera persona que habló de Hitogata, pero la búsqueda continúa hasta ahora.
Este comercial y su misticismo fue tal, que actualmente 5 Channel, otro foro japonés aún activo y que son de los principales investigadores del tema con Hitogata desde 2019. Igual, deben recordar, Hitogata fue el apodo que se le puso al comercial, un apodo solamente, el real Hitogata tendría otro nombre que aún no sabemos. Desde 2020, la página y perfil de Twitter, Lost Media Wiki han también sido involucrados en la misma búsqueda de Hitogata. Además, oí por cierta gente que alguien está intentando rastrear y ver los últimos comerciales de ciertos años con la esperanza de encontrar el comercial. Si es que eso sea real, mucha suerte. Ahora sí, aquí van mis teorías, y no teman en escribir qué opinan de esto. Tal vez piensen que no es mucho, pero si todos nos unimos tal vez encontremos a Hitogata. Antes de terminar, diré lo que pienso del tema y mis posibles teorías al respecto. 1. Hitogata existe. Como mencioné aproximadamente a mitades del vídeo, Japón tiene una serie de comerciales con naturalezas algo curiosas y aleatorias. No me sorprendería que hayan hecho un comercial así, más que, la tasa promedio de suicidios en Japón por tirarse a las tranvías son de 2,1 a 3,6%, algo bajo, sí, pero no es cero. Tal vez Hitogata era la respuesta más agresiva en un comercial para que la gente lo entienda. Supongo. 2. Hitogata existe pero no es como se recuerda. Debo hacerles recordar, que la mente humana funciona muy diferente, según la persona, y eso pasa con la misma memoria. Cuando nosotros vemos o oímos algo desde hace años, nuestra cabeza inconscientemente puede cambiar varias cosas, o tal vez en el pasado, detalles, por los más mínimos, los recordabas diferentes. Un ejemplo, es cuando vuelves a jugar ese videojuego de Xbox, o PlayStation 1 o 2, y ves que tu juego de la infancia no se veía tan realista como imaginabas. Personalmente me ocurrió un par de veces. Lo que me quiero dar a explicar es, muy posiblemente haya gente que recuerde a Hitogata muy diferente a lo que es, tal vez sea el mensaje, las figuras, el fondo, lo que sea, pero hay un chance que algo no sea completamente igual. También, posiblemente sean memorias entrelazadas. 3. Hitogata no existe. Ok, como mencioné al inicio del vídeo, han habido casos de Lost Media que, actualmente, después de muchos años de búsqueda resultaron falsos, como Go for a Punch, el anime de la Deep Web, así que, en el caso que el usuario haya creado un simple rumor para que la gente se obsesione, no es algo imposible. Hay mucha gente que mencionó haber visto el comercial, y sorprendentemente muchas de aquellas personas dieron datos casi exactos de la naturaleza del comercial, aunque, si esto fuera falso, podría ser el mismo caso de memorias entrelazadas, pero que al final, no es real. Un efecto Mandela si quieren llamarlo de esa forma. Tal vez otros programas de su infancia o comerciales hicieron que poco a poco crearan a Hitogata. Usando fragmentos en sus cabezas, más datos que poco a poco fueron obteniendo, hizo que pensaran que ciertas cosas que habían visto de más jóvenes, era el mismísimo Hitogata, aun si este no era real. Tal vez confundiendo el caso con Tokuyama crearon una nueva leyenda urbana. De cualquier forma, en lo personal, quiero creer que Hitogata es real, porque, me ha pasado, que de la nada, algo que es prácticamente olvidado entre la Lost Media, llega una persona con dicho material ya encontrado. Pero tampoco me gustaría darme muchas ilusiones. Aún así, pensando que esto sea real, actualmente se están descartando posibles orígenes del mismo comercial tratando de buscar a Hitogata. Espero, y esto un día tenga respuestas, sean buenas o no, al menos tendría un final esta búsqueda. Y bien, eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a mis fantasmitas y la gente que llega a ver estos vídeos. No soy tan fanático de la Lost Media, pero este tema me llamó mucho la atención y quise traerlo para que supieran de él. Aparte, agradecería que escribieran qué opinan del comercial, y si son creadores de contenido, los invito a hablar del tema, y poder hacer esta búsqueda muchísimo más grande. Yo soy Dodle Boyfriend, y esta fue una velada maravillosa a su lado. Cuídense fantasmitas, y no dejen que la luz de sus linternas se apague.